¿Ya notaste que cuando finalmente decides decir lo que piensas, las personas a tu alrededor comienzan a sentirse incómodas? No lo dicen directamente, claro. Lo disfrazan con ese silencio extraño, con bromitas en el momento equivocado, o con ese consejo disfrazado de preocupación. No eras así antes, te dicen. Estás muy agresivo últimamente. Pero la verdad es simple. Tu evolución amenaza su zona de confort y a nadie le gusta ser obligado a confrontar su propia pereza emocional. ¿Conoces ese cansancio que viene después de ciertas conversaciones? Esa sensación de que diste todo y recibiste migajas a cambio. No es coincidencia. Fuiste condicionado desde niño a creer que tu valor está en qué tan disponible eres para otros, cuánto puedes aguantar, qué tan poco te quejas. Aprendiste que ser buena gente significa tragarse el irrespeto, que ser maduro es siempre ceder, que ser comprensivo es aceptar cualquier cosa que te lancen a la cara. Pero esta es la verdad brutal. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, cada vez que te explicas a quien no merece explicación, cada vez que aceptas menos de lo que mereces, estás entrenando al mundo a verte como opcional. Jung descubrió algo que la mayoría de las personas nunca va a entender. Lo que te lastima no es lo que otros te hacen, es lo que esas experiencias activan dentro de ti. Es la herida abierta que ya estaba ahí, la historia que te cuentas a ti mismo sobre eso, el trauma antiguo que nunca fue tratado. Por eso, algunas personas logran pasar por situaciones devastadoras y aún mantener la claridad, mientras otras se desmoronan con un comentario simple. No se trata de lo que pasa, se trata de dónde te golpea, y hoy vas a descubrir exactamente dónde has sido vulnerable y, más importante, cómo cerrar esas heridas para siempre. ¿Conoces esa sensación cuando alguien te interrumpe en medio de una frase y tú simplemente lo dejas pasar? ¿O cuando hacen una bromita maliciosa sobre ti delante de todo el mundo y fuerzas una sonrisa como si fuera gracioso? Tal vez has pasado toda la vida creyendo que reaccionar sería bajar el nivel, que defenderte sería crear drama, que poner límites sería ser molesto. Te enseñaron que las personas buenas no hacen olas, no molestan, no crean conflicto. Pero déjame contarte algo que nadie dice. Esa disponibilidad excesiva no es virtud, es una prisión. Y mientras sigas pensando que necesitas ser accesible todo el tiempo, emocional o de cualquier otra forma, vas a ser manipulado, chupado y olvidado en el momento en que ya no seas útil. Lo que no te cuentan es esto. Existe una diferencia brutal entre paz y sumisión. Cuando evitas conflicto a toda costa, no estás creando armonía. Estás alimentando un sistema donde tu voz no importa. Es como esa persona en el trabajo que siempre acepta hacer horas extras porque no quiere crear problemas, hasta el día que se da cuenta de que se convirtió en el felpudo oficial de la empresa. O ese amigo que siempre cambia los planes a último momento y tú siempre aceptas porque es solo esta vez, hasta que esta vez se vuelve todos los fines de semana. Crees que estás siendo flexible, pero en realidad estás siendo entrenado a aceptar migajas. Lo que Jung descubrió es perturbador. Cuando no puedes lidiar con tu propia rabia, no desaparece, se vuelve contra ti. Se convierte en ansiedad, se convierte en depresión, se convierte en esa sensación constante de que no eres suficiente, porque cada vez que te tragas una falta de respeto, cada vez que sonríes cuando deberías fruncir el ceño, cada vez que aceptas lo inaceptable, estás enviando un mensaje a tu inconsciente. No merezco ser tratado bien. Y tu inconsciente cree en todo lo que le enseñas. Pero hay algo aún más sombrío sucediendo. Cada vez que evitas un conflicto necesario hoy, estás creando un conflicto mucho mayor en el futuro. Es como no tratar una infección pequeña. No desaparece, se extiende. Esa conversación que no tuviste con tu jefe sobre la falta de respeto se va a convertir en una renuncia traumática. Ese límite que no pusiste con ese amigo tóxico se va a convertir en el fin de una amistad de forma explosiva. Esa discusión que evitaste con tu familia se va a convertir en años de resentimiento silencioso. Y es exactamente eso lo que vamos a explorar ahora.
Todo el mundo cree que evitar conflicto es señal de madurez. Fuiste criado escuchando que las personas inteligentes no discuten, que quien pelea es porque no sabe conversar, que pelear es cosa de gente sin educación. Desde pequeño aprendiste que ser contestatario es ser problemático, que cuestionar es ser difícil, que estar en desacuerdo es ser molesto. Tus opiniones fueron siendo moldeadas por el miedo a incomodar. Tus necesidades fueron siendo empujadas debajo de la alfombra. Tu personalidad fue siendo diluida en el intento de no generar fricción con nadie. ¿Conoces a esa persona que todo el mundo adora porque nunca crea problemas, que acepta cualquier cosa, que siempre está de acuerdo, que nunca cuestiona nada? Debajo de esa fachada de persona tranquila existe alguien muriendo por dentro. Porque cuando nunca te posicionas, cuando nunca defiendes tus ideas, cuando nunca muestras quién eres realmente, te conviertes en un fantasma de tu propia vida. Las personas hasta te quieren, pero no te conocen de verdad. ¿Cómo podrían? Pasaste tanto tiempo escondiendo tus opiniones que ni tú mismo sabes cuáles son. La verdad que nadie quiere admitir es esta. Cuando evitas todo tipo de conflicto, no estás siendo una persona buena, estás siendo una persona invisible. Te conviertes en esa silla que todo el mundo usa, pero nadie nota que existe. El colega al que todo el mundo le pide favores, porque él nunca se queja. El amigo al que todo el mundo le cuenta problemas, porque él siempre entiende. El familiar al que todo el mundo ignora porque a él no le importa de todas formas. Pero hay algo mucho más peligroso detrás de todo esto. ¿Sabes qué pasa cuando te tragas la rabia por años? No desaparece. Se pudre dentro de ti. Se convierte en ansiedad a las 2 de la mañana. Se convierte en depresión el domingo por la tarde. Se convierte en esa sensación constante de que tu vida no tiene sabor. Empiezas a tener problemas físicos que los médicos no pueden explicar. Dolor de espalda, problemas digestivos, insomnio crónico. Tu cuerpo está tratando de gritar lo que tu boca no logra decir. Hay algo que Jung descubrió que es aterrador. Cuando rechazas tu propia rabia, rechazas tu propia fuerza. La rabia no es un defecto, es tu sistema de alarma interno avisando que algo está mal. Cuando apagas esa alarma constantemente, te vuelves vulnerable a todo tipo de abuso. Es como caminar por ahí sin sentir dolor. Puedes tener una fractura expuesta y ni darte cuenta de que necesitas ayuda. Las personas que nunca se permiten sentir rabia son presas fáciles para manipuladores, narcisistas y todo tipo de vampiro emocional. Y hay un precio aún más cruel. Pierdes el respeto por ti mismo, porque en el fondo sabes cuándo te están faltando el respeto, sabes cuándo te están tomando el pelo, sabes cuándo te están usando, pero eliges no hacer nada. Cada vez que te traicionas a ti mismo de esta forma, un pedazo de tu autoestima muere. Empiezas a odiarte por ser débil, a despreciarte por ser felpudo, a avergonzarte por aceptar lo inaceptable. Y esta es la receta perfecta para la depresión. Existe un sistema invisible funcionando contra ti, y tú mismo ayudaste a construirlo. Cada vez que dejas pasar una falta de respeto, le enseñas a esa persona que puede faltarte el respeto de nuevo. Cada vez que aceptas un no como respuesta cuando merecías un sí, entrenas al mundo a negarte cosas. Cada vez que sonríes cuando deberías fruncir el ceño, programas a las personas a tu alrededor a tratarte como segunda opción. Es como entrenar a un perro, solo que al revés. Recompensas comportamiento malo con tu pasividad. Esa persona que siempre llega tarde a tus citas, aprendió que puede llegar tarde porque nunca te quejas. Ese jefe que te sobrecarga, aprendió que puede echarte cualquier cosa encima porque siempre aceptas. Esa familia que te ignora, aprendió que puede ignorarte porque siempre vas a estar ahí, quietecito, esperando las migajas de atención que sobran. Nietzsche tenía razón cuando dijo que enseñamos a las personas cómo tratarnos, pero la mayoría de las personas está enseñando mal. Están enseñando que no tienen límites, que no tienen necesidades, que no tienen valor, y después se quedan preguntándose por qué nadie los respeta, por qué nadie los valora,
¿Por qué se sienten invisibles? La respuesta es simple. Te volviste especialista en ser irrespetado porque practicaste eso todos los días de tu vida. Llega un momento en la vida en que ya no puedes fingir que todo está bien. Puede ser después de una humillación pública, de una traición, de una situación donde te sentiste completamente impotente. De repente, esa rabia que guardaste por años explota de una vez. Y por primera vez en la vida, dices lo que realmente piensas. La reacción de las personas es interesante. ¿Recuerdas esa escena en que finalmente confrontaste a alguien que te faltaba el respeto? ¿Cómo se quedaron choqueados, como si hubieras roto alguna regla sagrada? «¡Wow! Cambiaste», dijeron. «No eras así», se quejaron, como si hubieras cometido un crimen por tener una opinión, por defender tu dignidad, por no aceptar ser tratado como basura. En ese momento te das cuenta de algo perturbador. Las personas no estaban acostumbradas a la versión real de ti. Estaban acostumbradas a tu versión castrada, domesticada, sin dientes. Y ahí es cuando entiendes todo el juego. Las personas no te quieren por quien eres. Les gusta la conveniencia que ofreces. Les gusta tu disponibilidad, tu pasividad, tu previsibilidad. En el momento en que muestras personalidad, opiniones, límites, te vuelves problemático, porque ahora van a tener que lidiar con un ser humano de verdad, no con un robot programado para agradar. Y la mayoría de las personas no quiere lidiar con seres humanos, quiere lidiar con felpudos. Cuando empiezas a cambiar de verdad, el mundo conspira para hacerte volver a lo que eras antes. Tu familia va a decir que estás estresado, tus amigos van a decir que estás diferente, tus colegas van a decir que estás difícil, porque tu evolución los obliga a mirar su propia mediocridad y nadie quiere ser recordado de que está viviendo una vida pequeña, cobarde, sin valor. Hay una presión social gigantesca para que vuelvas a ser el felpudo de siempre. Eras más cool antes, van a decir. Estás muy serio últimamente, van a quejarse. Relájate, es solo una broma. Van a minimizar cuando ya no aceptes ser el payaso del grupo. Porque tu versión anterior era cómoda para todo el mundo. Era predecible, controlable, útil. Tu nueva versión, con límites y opiniones, es una amenaza para el sistema de conveniencia que crearon a tu alrededor. Y la parte más cruel es que tú mismo vas a sentir ganas de volver. Porque el conflicto es incómodo, porque el cambio da miedo, porque es más fácil ser un fantasma que ser una persona real. Vas a sentir culpa por haber lastimado los sentimientos de quien te faltaba el respeto. Vas a sentir remordimiento por haber defendido tu dignidad. Vas a cuestionar si no era mejor cuando todo el mundo te quería. Pero esto nos lleva a la revelación final. Esto es lo que lo cambia todo. La paz verdadera solo viene después de que aceptas que algunos conflictos son inevitables. Cuando dejas de tener miedo de incomodar a personas que merecen ser incomodadas, cuando dejas de preocuparte por la opinión de quien no merece tu consideración, cuando aceptas que prefieres ser respetado a ser querido, ahí tu vida cambia para siempre. Porque a partir del momento en que estableces límites claros, las personas dejan de probarte. Cuando muestras que tienes dientes, dejan de tratar de morderte. Cuando demuestras que tu paciencia tiene límite, dejan de abusar de ella. Es fascinante cómo personas que parecían incapaces de respetarte de repente descubren cómo hacerlo cuando se dan cuenta de que no tienen opción. El respeto que conquistaste a través del conflicto es 1000 veces más sólido que la paz que mantenías a través de la sumisión. Y hay un descubrimiento aún más profundo. Las personas que realmente importan te van a respetar más después de que muestres quién eres realmente. Las relaciones que sobreviven a tus límites son las únicas que vale la pena mantener, porque amor verdadero no existe sin respeto, y respeto no existe sin límites. Cuando dejas de evitar conflictos necesarios, dejas de atraer personas que solo quieren usarte. Tu vida se vuelve más simple, más limpia, más verdadera, y por primera vez sientes lo que es paz de verdad. No la paz de quien se esconde, sino la paz de quien se conoce. Lo que ahora es imposible no ver
es que pasaste años confundiendo paz con parálisis, armonía con sumisión, bondad con debilidad. Creíste que ser una persona buena significaba aceptar cualquier cosa, tragarse cualquier falta de respeto, sonreír ante cualquier humillación. Pero Jung sabía algo que la mayoría de las personas nunca descubre. La verdadera fuerza no está en evitar la tormenta, está en aprender a bailar bajo la lluvia. Cada conflicto que evitaste por miedo se transformó en una herida interna. Cada límite que no pusiste se convirtió en una prisión invisible. Cada vez que elegiste ser buena gente en vez de ser verdadero, te traicionaste a ti mismo de una forma que ninguna traición externa podría superar. Para quien entendió el sistema por dentro, existe una instrucción simple pero revolucionaria. Trata el conflicto como una herramienta de limpieza emocional. Cuando alguien te falta el respeto, no lo veas como un problema a evitar. Véelo como una oportunidad de definir quién eres. Cuando surge una situación donde necesitas posicionarte, no huyas. Entra de cabeza, pero con claridad. Porque cada vez que enfrentas un conflicto necesario con conciencia, no solo estás resolviendo esa situación específica, estás reprogramando cómo el mundo te ve y cómo te ves a ti mismo. El conflicto consciente es el bisturí que remueve relaciones tóxicas de tu vida y la vacuna que impide que nuevos parásitos emocionales se instalen. Ahora sabes, la paz que siempre buscaste del lado de afuera solo puede encontrarse del lado de adentro. Y no viene de evitar batallas, viene de elegir las batallas correctas y lucharlas con dignidad. Porque al final de cuentas, no puedes controlar cómo las personas van a reaccionar cuando te posiciones, pero puedes controlar si vas a vivir como un fantasma de tu propia vida o como el protagonista de tu propia historia. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de valor para enfrentarlo, Cuéntame algo. ¿Cuál fue la última vez que evitaste un conflicto que en el fondo sabías que necesitabas enfrentar? ¿Cómo te sentiste después? Déjalo en los comentarios. Quiero saber si ya pasaste por esto.